Bueno, en este video les voy a explicar uno de los métodos más conocidos para encontrar raíces de funciones, el método de la bisección. Después, más adelante vamos a ver cómo se aplica usando un programa hecho en Python que tú mismo puedes utilizar o modificar. Este video forma parte de la lista de tareas que se nos está asignando en la materia de análisis numérico. Esta sería la tarea número 2. Y mi principal objetivo es que al final se logre comprender cómo y por qué funciona dicho método. En este caso, aquí está nuestro documento que que se creó precisamente para justificar la parte teórica de nuestra tarea. Esto es el índice de los temas que se mencionan en él. Para no entrar en tantos detalles, voy a tratar de dar un poco la versión resumida. De todos modos, procuraré parar un poco el video para que quienes lo gusten leer el documento aquí lo puedan consultar. Como primera parte vamos a mencionar la teoría del método de bisección. En este caso, ¿qué es el método de la bisección? Este es un algoritmo numérico que nos permite encontrar una raíz real de una función continua, siempre y cuando sepamos que hay un cambio de signo en un intervalo cerrado a, b. Por ejemplo, si f de a es negativa y f de b es positiva, sabemos que en algún punto entre a y b la función se hace cero. Este método divide el intervalo en dos partes y va reduciendo el tamaño del intervalo hasta que se encuentre un valor suficientemente cercano a la raíz. Es parecido a la búsqueda binaria en programación. Esta consiste en tomar un punto medio y verificamos si ahí está la raíz o si tenemos que buscar en el subintervalo izquierdo o derecho. Este proceso se repite hasta que el intervalo sea menor que una tolerancia predefinida. El fundamento teórico en este caso vamos a tomar en cuenta el teorema del valor intermedio. Este método se basa en el teorema del valor intermedio, el cual dice que si una función f es continua en un intervalo cerrado a, b, y si además f de a y f de b tienen signos opuestos, entonces existe al menos un número c en ese intervalo, tal que f de c es igual con 0. Es decir, la función debe cruzar al eje x en algún punto entre a y b. Algunas de las características principales de este método sería que las ventajas que tiene son que siempre converge, es decir, siempre te da un resultado, que es muy fácil de implementar, se puede controlar el error del resultado, aunque sin embargo también tiene algunas desventajas. Algunas es que es lento porque requiere muchas iteraciones, solo encuentra una raíz por intervalo y no sirve para raíces complejas. Como se mencionó anteriormente, si quieren consultar un poquito más, he estado parando el video para que puedan revisar el documento con calma. Ahora bien, antes de tocar esta parte de la tarea, me gustaría mencionar algunos requisitos para poder utilizar el método. Y es que para que el método funcione, la función debe de ser continua, debe conocer un intervalo cerrado a, b, donde la función cambie de signo, y se debe establecer una tolerancia, es decir, un máximo de iteraciones. Ahora bien, esta fue nuestra parte de la tarea que se nos encargó, que como se mencionó anteriormente era hacer un código de Python que aplique este método. Entre las indicaciones se nos indica calcular estas tres funciones, las cuales aquí en el documento ya se añadió algunas imágenes para que ya estén los resultados aquí implementados, pero de todos modos ahorita lo vamos a ver en ejecución en este mismo momento. También se añadió en el documento algunas capturas del código que se utilizó en Python, que es el que está a continuación. Y por último está nuestra conclusión, que esta la mencionaremos un poquito más adelante. Ahora nos pasamos en este caso a nuestro programa para ejecutar el código, que en este caso es Visual Studio. Bien, vamos a ver cómo se implementa este método en un código de Python.
Les voy a explicar cada parte del código para que se pueda entenderlo y modificarlo si es necesario en base a lo que cada quien crea. Este método lo componen tres principales funciones. En este caso, la primera es esta función de aquí, la cual llamamos bisection method. Esta es la función principal que aplica el método. Primero verifica si f de a y f de b tienen el mismo signo. En caso de que sea así, no se puede aplicar la bisección. Luego, entra en un bucle while, donde calcula el punto medio, que es este aspecto de aquí, de c igual a a más b entre 2. Evalúa si f de c es 0 o si el intervalo ya es menor que la tolerancia. Si no se cumple, elige un intervalo dependiendo del signo de fc. Y esto se repite hasta que se encuentre la raíz o se acaben las iteraciones. Al final nos devuelve la raíz encontrada y el número de iteraciones. Después tenemos la función findRoots. Esta función recorre un rango más amplio, dividiéndolo en subintervalos de tamaño step. Esta parte del step se las voy a explicar un poquito más adelante, pero básicamente consiste en una parte del código en la que ya una vez que se ejecuta nosotros podemos modificar ese pequeño intervalo, aunque de default el programa ya tiene 0.1. Además intenta encontrar raíces en cada uno usando la función mencionada anteriormente de bisection method. Algunos puntos a tener en cuenta es que si encuentra una raíz, la guarda también cuántas iteraciones tardó en encontrarla y evita guardar las raíces duplicadas. Y por último, tenemos la función main. En este caso, se gestiona todo el flujo del programa. Le pide al usuario que ingrese una función, pide el inicio y el fin del intervalo, el step, convierte texto en una función ejecutable, muestra los resultados y por último le pregunta al usuario si gusta ingresar alguna función más o salir del programa. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, vamos a hacer algunas pruebas, en este caso con las funciones que nos pide la tarea. Corremos el programa en nuestra terminal y aquí ya nos arroja ingresa una función de x. Nos muestra un ejemplo de cómo serían algunas y vamos a ingresar la nuestra. La primera va a ser el seno de x menos x. Nos pide ingresar el inicio del rango, en este caso nosotros vamos a usar menos 1 y 1 y ingresar el tamaño del paso para buscar raíces. Esto era la parte del step. Como default viene 0.1, pero si gustan lo podemos aplicar un poquito más pequeño. En este caso, si se quiere hacer un poquito más específico, más detallado, no sabría decir la palabra. Ejecutamos el programa y en este caso, para esta función en específico, no se encontraron raíces en el rango especificado. Para no volver a correr todo el programa, como se mencionó anteriormente, añadimos una opción para el usuario en la que se le pregunta si desea ingresar una función nueva. Le diremos que sí y programaremos nuestra siguiente función. La siguiente será la exponencial, que sería mathexp de menos x al cuadrado. Nuestro intervalo va a ser de 0 a 1. Dejaremos el step predefinido y ya nos arroja nuestra primera raíz. Nos muestra raíz 1, 0.7034 más decimales y lo encontró en 19 iteraciones. Añadimos nuestra última función, que en este caso sería x a la quinta menos 3x al cuadrado más x menos 4. Vamos a poner el intervalo de 1,2 y dejaremos el step normal. Y aquí ya nos arroja nuestra primera raíz, que sería 1.5827 más decimales, igualmente encontrada en 19 iteraciones. Por la parte del código, esto sería todo.
Así que le daremos a que ya no queremos ingresar más funciones. Aquí ya nos muestra programa terminado y por último vamos a mencionar nuestra conclusión. La conclusión que tenemos es que el método de la bisección es eficaz siempre y cuando se cumplan los requisitos de este. Es un método muy eficiente, aunque sin embargo los casos que cubre son muy limitados. Muchas funciones que son incluso continuas no entran en el método por el simple hecho de no cruzar el eje de las X, y por lo tanto se puede utilizar si y solo si se conocen los requisitos del mismo, sabiendo que la función no es frontera y escogiendo un buen intervalo para evaluar la función. Eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video y nos estaremos viendo en la siguiente tarea. Mi nombre es Alejandro Jaramillo Mateo y muchas gracias por su atención.